La Clave es presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Actúan bajo el nombre La Camorra. Supuestamente se está creando una nueva forma de delinquir, ya que el propósito no es hacerse de plata, sino disfrutar del modo en que la consigue. Calificados como los nenes de papá, salen a las calles a atacar y a robar a las personas. Se autodenominan La Camorra, aludiendo a una organización criminal mafiosa italiana. Roban como hobby, incluso golpean por placer. En la jerga callejera sería atacan de onda. Estos días se registraron algunos hechos que se encuadran a esta situación. Quedaron grabados en cámaras de circuito cerrado en Lambaré y Asunción. Hoy, en La Clave, hablamos sobre el tema. Cuidado, hay que prestarle mucha atención. Acá te contamos por qué. Muy buenas noches. La violencia es un mal continental, la violencia es un mal regional y es un mal nacional. Pero la violencia juvenil sin motivo, digo sin motivo, todas las violencias no tienen motivo, ¿verdad? Ninguna violencia tiene motivo, pero en este caso, gente que se junta solamente para agredir, exclusivamente para agredir, sin otro fin, es un mal que cada vez nos acosa más en nuestro país. Diego Martínez, buenas noches, ¿cómo estás? Germán, el gusto de saludarte, buenas noches, y un tema sumamente delicado para papá, mamá, jóvenes, La Camorra, así un grupo por lo menos, o algunos se autodenominan. En algunos casos, Germán, vale decir que tuvieron repercusión en los medios de comunicación tras las denuncias en la policía y en la fiscalía, considerando que estos grupos llegaban a golpear incluso por placer, ya que se considera que muchos de los que estaban como agresores vienen de familias pudientes. Se los conoce como nenes de papá. Hoy es un tema que lo tocamos contigo y tus invitados, Germán. Bueno, justamente el joven Jorge Sánchez fue víctima de una camorra, digo, de un grupo de jóvenes que aparentemente están organizados y tienen como único placer el de golpear a otros jóvenes. En este caso, la víctima fue Jorge Sánchez. El doctor José Almada es abogado de Jorge Sánchez. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo te va? Así como estás explicando, hubo una situación violenta, una situación criminal por estos delincuentes, porque son delincuentes comunes. Acá no hay nada de hijos de papá, son delincuentes y el Código Penal establece penas severísimas. Estamos hablando de penas que pueden ir de 8 años a 20 años de pena privativa de libertad. La calificación en este tipo penal, con los elementos que se tiene, afortunadamente para nosotros y desafortunadamente para ellos, esa cámara de circuito de televisión fue clave. Con eso hicimos una investigación, el Ministerio Público, por supuesto, encabeza esa situación y estamos arribando a una presentación de una denuncia penal mañana por 3 tipos penales. Hablamos de robo con resultado de lesión, como te dije, tiene las expectativas de 8 años a 20. Hablamos de la perturbación de la paz pública y estamos hablando de asociación criminal. Estos delincuentes están organizados, ¿verdad? Actuaron entre 8 y 14 personas y cada uno tuvo una participación directa en el acto delictivo. Algunos interceptaron a las víctimas, entretuvieron a las víctimas, uno bajó, según la filmación que se puede ver, violentamente el vehículo, sin mediar palabras, le dio un golpe, otro golpe, un tercer golpe le rompe los dientes al señor Jorge Sánchez, le pega a una mujer, a una chica, a una niña menor de edad que estaba ahí, que finalmente le defendió al novio, si no lo iban a matar. En ese momento, el que primero da el golpe es Rodrigo Ariel Rodríguez, quien va a estar denunciado. Posteriormente ingresa una persona que se llama José Bernal y posteriormente van ingresando uno a uno en esta banda delictiva, como te dije. La tercera persona ya determinada es un tal Brian. ¿Con quién estaba Jorge en ese momento? Jorge estaba con la novia, menor de edad 17,
con otra chica de 17 años y con un estudiante extranjero belga de 17 años. Salían de un acontecimiento, de una fiesta, a las 4 de la mañana aproximadamente, ven una billetera en el suelo, recogen la billetera del suelo justamente para ver a quién pertenecía esa billetera, para ver si podían devolver y ir a la comisaría. Repentinamente frena un vehículo, se baja, según se puede ver en las cámaras, una persona, le increpa a Jorge, le dice por qué alza esa billetera. Una segunda persona baja también del vehículo violentamente y le propina el golpe. Primer golpe, segundo golpe, le rompe el diente, lesión grave. Ahí entra la tercera persona, que es José Bernal, perdón, y ahí van uno a uno bajando. El grupo de 4 personas, los 4 amigos que yo te determiné, finalmente se dispersan para salvarse justamente la vida. La intensidad criminal era fuerte. Ahí se dispersan, corren y finalmente le alcanzan a Jorge Sánchez a unos metros, lo tiran al suelo, lo pegan, lo patean, él se cubre la cabeza con las manos, le patean nuevamente el rostro, las manos y lo escupen, lo humillan. Es una actitud delincuente, es una actitud criminal. Es un delito. Es un delito, pero estamos hablando de una suma de delitos, claro, que voy a buscar como medición de la pena al final de un juicio con una expectativa de 20 años. Jamás es sumamente importante que lo que nosotros estamos calificando no es un delito, estamos hablando de crímenes. Entonces, si finalmente después de la investigación, el fiscal que tome la causa, no importa el nombre del fiscal, el fiscal que tome la causa, después de las afirmaciones, las declaraciones testimoniales, determina una imputación, el juez penal de garantía que recibe esta causa está vedado de dar algún tipo de medidas alternativas a esta persona. Estas personas tienen los imputados. Por lesión grave. Claro, no lesión grave, estamos hablando de robo con resultado de lesión grave. Eso es peor, claro. Es peor, claro. La calificación. Se agrega el robo a lesión grave. Sí, exactamente. El resultado de lesión grave más asociación criminal. Porque me puede decir, bueno, ¿cuántos son los que le pegaron? Le pegaron una cantidad, pero cada uno dentro de la banda organizada criminal tenía una posición. Si ves la afirmación, uno le entretiene, se baja, el que le reclama el tema de la billetera, el otro le pega, el otro le entretiene, el otro le sigue, le pega. Hay una persona, ¿por qué hablamos de robo? Porque se le roba el reloj, se ve que se roba el reloj, determinamos la existencia de un reloj, le roba un reloj, corre, le detiene nuevamente a Sánchez cuando está siguiéndole a los asaltantes, a los ladrones, a los delincuentes, esto, y otras personas lo retienen y otras personas conducen 2 vehículos que finalmente huyen. Es decir, es una... La afirmación, esta es la afirmación, a ver si podemos poner, Pato, si podemos poner la afirmación de la cámara oculta, a ver. No, esa no. Este es Sánchez. Este es Sánchez, ¿verdad? Este es Sánchez, sí. Ahí está la cámara. Ahí está. Hay otra afirmación. Se tiene se tiene una segunda afirmación de donde se ve parcialmente la situación. El hecho está dividido en 2. Esta es la primera cámara y va una segunda. Pero Sánchez cae. En el momento que cae, las personas, estos delincuentes le vuelven a pegar. Pero justamente cae y por supuesto está a la altura lógicamente del piso, pero la cámara está obstaculizada en la visión por una camioneta que se encontraba en el lugar. Pero cuando se levanta y le sigue al agresor, que le lleva el reloj, se ve que el agresor se le cae el reloj, y vuelve a recoger. Ahí se le ve a la persona que produce el robo en ese momento. Pero no se ve el impacto de los golpes en la segunda situación. ¿Y ustedes, doctor Almada, van a querellar mañana, me decís? Nosotros presentamos la denuncia penal en principio mañana. La denuncia penal, sí. La denuncia penal en principio mañana. Vamos a acompañar la instrucción de la familia, es acompañar con todo. Algunos de los abogados, y con mucho respeto voy a omitir el nombre del abogado, se me acercó en fiscalía para tratar de conversar y negociar la postura. ¿Abogado de quién? Una de las personas denunciadas en este caso. ¿Ustedes denuncian a 3? Nosotros denunciamos a 3, pero hacemos la reserva al derecho de ampliar en el transcurso de los días porque nos están dando información de los vecinos, gente que estuvo en el lugar, gente que vio de lejos. Vamos a ir sumando los nombres de las demás personas con el transcurso de los días. ¿No tienen la chapa del auto? Se tiene la chapa de un vehículo, sí. ¿Sí? Sí. Y estamos denunciando y el Ministerio Público, tengo entendido que ya tiene la chapa de los vehículos. Ustedes mañana denuncian y se acercó un abogado de la otra parte, ¿y qué les dijo? La posibilidad de conversar con los familiares de mi representado, y la respuesta de la familia Sánchez Vivero es negativa, es llegar a la justicia, llegar hasta el final y condenar con el brazo fuerte. O sea, tus clientes, doctor Almada, no quieren negociar. No hay posibilidad de negociación. Es que esto se aclare y condenar con los elementos que se tienen. Doctor Almada, hablamos de gente que ofrece plata, ¿verdad?
Y seguramente eso fue la intención. Me preguntó el abogado si nosotros teníamos intención de que se podía colaborar, que algunos de ellos pueden hacer una reparación social en donaciones. En principio entendemos que ellos se pueden negociar ciertos tipos penales. Esta situación de hecho no está permitida. Esta situación con la calificación que nosotros estamos hablando de crimen, de hecho está vedado, ¿verdad? La situación del abogado que expuso esa situación a mi parte, de hecho ni siquiera es coherentemente legal. Pero fue la intención de esta persona, de este abogado, y le manifesté en aquella oportunidad que no existe ninguna intención y el tipo penal tampoco nos permite. Claro. La señora Clara Bozano es psicóloga juvenil. ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Gemma? Bien, un gusto estar te suelo ver, así que estar hoy acá Muchas gracias. frente a una personalidad como usted, no, estoy un poco choqueada por el tema, pero contenta de estar acá. ¿Qué explicación hay desde el punto de vista de la psicología? Esta conducta así que se juntan muchos para ir a agredir gratuitamente, innecesariamente. ¿Qué explicación hay, licenciada? Yo lo escuchaba al doctor y decía, pero ¿cómo que le tengo una sana envidia, digamos? Porque el derecho da esa posibilidad, ¿verdad? Están las evidencias, se buscan las evidencias. La psicología es todo una maraña. Entonces yo no quisiera ser simplista, no quisiera, tampoco no quiero, digamos, que esto se extienda más. Hay una realidad. El ser humano que no sufre de un vacío existencial, tiene su vida ordenada, tiene su vida más o menos, sabe más o menos para dónde ir. Tal vez estoy comenzando con una cuestión bastante simplista, pero al decir existencial realmente existen muchísimos elementos. Se habla muy poco del vacío existencial y es la enfermedad del momento. La gente está vacía, quiere llenar con ruido, con droga, con relaciones superfluas, con falta profundidad en las relaciones, falta de estar bien con uno mismo, la gente no sabe estar consigo mismo, huye de estar solo, como si estar solo fuera una cosa terrible. La primera asignatura pendiente que tenemos es la de saber estar con nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, acá hay una cosa, es serio, ¿verdad? O sea, realmente cuando a mí me llamaron ayer yo me quedé así, porque cada vez que miro, me quedé muy impactada cuando he visto la primera vez estas imágenes y sobre todo dolida, ¿por qué? Porque son gente jóvenes. Pero hay una diferencia, por eso le pregunté al doctor de qué edades. Tenemos que diferenciar, no es realmente una pandilla o lo que sea juvenil. Ya tienen mayor, pareciera, se le pregunté al doctor y hasta el momento pareciera que no hay nadie menor de 18 años. ¿Cuánto tienen? Por lo tanto... Entre 18 y 20 años aproximadamente. Ya están en lo que se no llama... son jovencitos, ya no son mayores de edad. jovencitos y por lo tanto tienen... No, desde el punto de vista legal ya tienen una responsabilidad, pero la dificultad mayor está que esta gente, por lo visto, o no creció sabiendo que los actos tienen consecuencias, o estuvieron en lugares donde no había valores, porque el ser humano, a medida que va creciendo, adquiere algo que se llama, mi acto tiene una consecuencia. Por lo tanto, inclusive le estaba escuchando al doctor y decía, Dios santo, para mí una maraña tremenda, tengo las manos frías y todo, porque a mí, yo amo mi profesión, ¿verdad? Amo al ser humano, creo en el ser humano, pero estas cosas me parecen terribles porque si los padres van a salir otra vez a solucionar algo y que ellos no asuman las consecuencias de sus actos, sería triste. Ahora, también sería triste porque todo ser humano tiene que saber que tiene que asumir las consecuencias de sus actos. La vida es así. Licenciada, vos me decís que bueno, las características comunes en este caso son que no tuvieron una vida normal, reglada, con contención de padre y madre, pero no puede ser que todos estos jóvenes tengan esas características. No, o se juntan todos los que no tienen una vida. Acá nosotros lo que creemos es que si la gente tiene una educación de tal nivel, nos estamos equivocando. La necesidad básica del cachorro humano, y a mí me gusta mucho decir esa palabra, porque los padres tenemos que empezar a cunar esa palabra, cachorro.
cachorro nace y por lo menos hasta los 12 años, él tiene una necesidad básica. Y que inclusive nosotros los psicólogos nos estamos aplazando porque nos estamos dando a conocer eso. La necesidad básica del cachorro humano es la necesidad de dependencia. ¿Qué quiere decir? Ese cachorro tiene que sentir que no es malo depender. ¿Por qué? Porque hay alguien que lo cuida, porque hay alguien que cuando él se sale de las normas, lo sabe otra vez enderezar y mostrar el camino. La característica de 0 hasta más o menos 10 años es de mucha vulnerabilidad. Y entonces, solucionar los problemas de esa etapa con maltrato, con abandono. Y acá, seguramente que el tiempo vamos a ir viendo, acá se abandona a la niñez. Se abandona generalmente en las clases bajas, medias, altas, por el tema del trabajo. Claro. ¿Verdad? Licenciada, vamos a hablar con el fiscal Ortúzar, que no pudo venir al programa, pero vamos a hablar con él. Rogelio Ortúzar, fiscal, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Germán. Un gusto estar contigo a pesar de la distancia. Lastimosamente, motivos que escaparon, digamos, a mi dominio personal, hicieron que no esté en tu programa. Así que, antes que nada, las disculpas y a tu disposición. Perfecto, doctor, perfecto. Doctor Ortúzar, ¿cómo va a ir este caso? Mañana acá me está diciendo el doctor José Almada que va a presentar una denuncia concreta contra 3 jóvenes que estuvieron esa gresca ahí en la calle que todos conocemos. Sí, es bastante, digamos, significativo, es un apoyo importante, ¿verdad?, que se presente la víctima a formular querella criminal o una denuncia más concreta. Bien es cierto, esta persona ya declaró en fiscalía y ya brindó una cantidad de datos, ¿verdad? Es siempre importante tener ese tipo de apoyo en una investigación. Veo, así como te digo, con muy buenos ojos, ¿verdad?, que encontrar colaboradores, así como el doctor Almada, en cuanto al apoyo que nos pueda dar. ¿Y cómo va a ir la investigación? Bueno, acá primero hay que comprobar una serie de hechos que eventualmente pueden tener relevancia penal, es decir, hechos que hayan violado la ley establecida en el Código Penal. Doctor Ortúzar, el doctor Almada, si le puede, brevísimo, por favor, Sí. José, si le puedes mencionar al fiscal cuáles van a ser los hechos que vas a denunciar mañana. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, un gusto, doctor. Doctor, en principio la denuncia que vamos a presentar es por 3 tipos penales que son lesión grave, robo con resultado de lesión grave, perturbación de la paz pública y asociación criminal. Le estaba diciendo a don Gemavi de que si las cosas van avanzando y los aportes que damos probatorios finalmente resultan en una imputación, hacemos mención de que como la calificación son tipos penales que son crímenes, en principio el juez penal de garantía estaría vedado, según la modificación del artículo 245 del Código Procesal Penal, estaría vedado a otorgar medidas alternativas y tendría que disponer la prisión preventiva. Es uno de los fundamentos jurídicos que estamos dando en cuanto a la calificación, en cuanto a lo que establece la norma procesal, sumando por supuesto a los hechos probatorios que estamos convencidos y que está a la vista principalmente con las cámaras de circuito. Es lo que había mencionado, doctor, señor fiscal. Sí, como yo creo que hay que digerir, digamos, hacerle digerir digamos, a la población en general cuál es la implicancia, qué significan, ¿verdad?, esos ilícitos, los hechos que eventualmente ocurrieron esa madrugada. Son hechos, sí, el hecho de robo con resultado de lesión grave es un crimen muy fuerte, muy pesado, sancionado con penas muy severas dentro del Código Penal. Y sí, eventualmente, si eso se llega a comprobar con el caudal probatorio que eventualmente también se puede incorporar al proceso,
sí el juez penal estaría en una situación, digamos, de otorgar solamente un tipo de medida, que es la prisión preventiva, ¿verdad? Hay todavía por hacer dentro de la causa. Hay material probatorio que hay que incorporar. Lo que tuvo riesgo de pérdida, menos mal que ya pudimos, digamos, incorporar dentro del proceso, ¿verdad? De manera de que yo creo que vamos por buen camino, y sobre todo que este tipo de hechos hay que cortarlos, ¿verdad? De raíz, evitar que se multipliquen, no solamente estableciendo la relación del ilícito con la víctima, sino del ilícito con la sociedad, ¿verdad? Si esto se deja escapar, nuevamente vamos a encontrarnos ante un crecimiento exponencial de este tipo de ilícitos, hasta que volverlos como una pandilla, ¿verdad? O sea, que tanto daño está haciendo a sociedades de nivel mundial, ¿verdad? De países extranjeros que están sufriendo el flagelo terrible que significa tener pandillas dentro de la población, y que eso no pueda manejarse, y más todavía que ni siquiera puedan circular por determinados lugares de su territorio, ¿verdad? Fiscal Ortúzar, muchas gracias por el contacto. Por favor, hasta pronto. Muchas gracias, fiscal Rogelio Ortúzar. Vamos a hacer una brevísima pausa y continuamos. ¿Ya tenés tu tarjeta Money? La nueva forma de usar el dinero de tu billetera Tigo Money. Esta tarjeta te permite usar el dinero que tengas en tu billetera para realizar tus compras en más de 5.000 comercios adheridos a la red Tinelco de manera cómoda y segura, sean supermercados, estaciones de servicio, farmacias o restaurantes. No tiene recargos en las compras, no tiene costo de mantenimiento y es más seguro que usar efectivo. Como si fuera poco, por cada compra que hagas recibís paquetillos de regalo para hablar, navegar o mensajear. No esperes más. Acércate a las tiendas Tigo o puntos Tigo Money habilitados y adquirí la tarjeta. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil, porque en Tigo el centro sos vos. Doctor Ahumada, ¿cuál es el espíritu de tus clientes? ¿Qué te pidieron a vos tus clientes? Y los clientes solicitan llegar a que se haga justicia, mantener una postura dura en cuanto a la denuncia penal con los hechos reales. Tenemos pruebas contundentes que determinan la responsabilidad. Se le ve a ellos, doctor Ahumada, digo, porque bueno, yo vi los videos, pero se le identifica claramente a estos tres. Se le identifica claramente a esos tres. Hay personas que lo reconocieron, testigos que están declarando, que determinan nombre y apellido de las personas. Inclusive uno de ellos en el Facebook mencionó de que él no va a bajar su página, teniendo en cuenta de que él no tiene nada que esconder. Es decir, que tácitamente una de las personas admite el hecho y menciona que no va a bajar su página, porque las cosas no son tal cual se mencionan, pero él admite el hecho. Que es una situación no probatoria. ¿Qué significa eso? No sé, una cuestión bastante abstracta, muy general. Pero lo que son elementos... O sea, ocurrieron los hechos, pero no son como son. Exactamente. Pero no existe una causa de justificación para esto. Acá existe una lesión, existe un robo, existe una lesión grave, existe y vamos a probar la asociación criminal. Y bueno, solamente con las pruebas que aportemos vamos a obtener la condena. La pregunta, quiero hacer clara con una respuesta a la pregunta que me acaba de hacer Gemavi. La intención de la familia es llegar hasta el final del proceso penal y obtener para los responsables con pruebas concretas la máxima pena. La instrucción, esa de la familia, y como estudio jurídico la responsabilidad que nosotros asumimos es llegar hasta el final, obtener una condena, la máxima con los elementos que vamos a colectar. ¿Qué se puede hacer con estos jóvenes? Son, entre comillas, recuperables, porque ahí se nota bien, licenciada, en el video se nota bien que es una actitud belicosa
Totalmente. Es una actitud cobarde, absolutamente cobarde. Sostenida en el poder. Son 5, 8, 10 personas contra 1 o 2. Yo creo que por lo que leí sobre el grupo, porque me puse a investigar, creo que son 15. Ellos asumen que la banda en sí más o menos son 15 en Claro. total. Y ellos tienen una asociación, ¿verdad? Justamente que lastimosamente las cosas que le pueden pasar a nivel emocional, que no se justifica, la solucionan de esta manera. Y el fiscal dijo algo muy importante: esto se puede contagiar, porque hay un montón de gente que tiene carencias. El problema es que a veces, por eso que a veces nosotros pedíamos que de los suicidios no se hablara tanto, porque hay un montón de gente que está caminando por la cornisa y de repente alguien se animó a hacer eso. Claro, por contagio. Por contagio, porque Pero en los la Estados Unidos, necesidad esos niños humana que entran a matar en las escuelas, contagió muchísimo. Contagia. Entonces, ¿por qué? Porque hay un vacío existencial que el ser humano, yo no estoy justificando, porque nosotros una vez que crecemos tenemos que saber que somos dueños de nuestra existencia. Ya no le podemos culpar ni a mamá, ni a papá, ni al vecino, ni a quien sea. Cuando crecemos o nos asumimos como adultos y nos empoderamos de nuestra existencia sin culpar ya a nadie, tratando de hacer lo mejor que podemos y en todo caso pidiendo ayuda, y acá sí contesto a tu pregunta, pidiendo ayuda, y si ellos no lo piden, ojalá Claro. la justicia haga eso. ¿Qué significa? Que estos chicos tengan la posibilidad de someterse a, ¿cómo se llame?, tratamiento o trabajos grupales o lo que sea, con profesionales que puedan trabajar estas cosas para que ellos de una vez por todas canalicen lo que les pasa de otra manera, porque no todo el mundo tiene todo en esta vida y sin embargo no anda matando ni golpeando por allí. No es un justificativo. Licenciada, pero lo que a mí me preocupa es que el contagio. Así, el contagio es un problema y que eso en cualquier tiene momento que puede ser, producirse. tenemos que trabajar. En cambio, si hay un castigo, entonces el contagio... Castigo, pero también que haya un trabajo, sintiendo que hay posibilidad de rehabilitación de ellos, pero también de las familias de estas personas. Porque hay una cosa, esta gente no tuvo el límite que se necesitó, porque el límite no es la paliza ni la ausencia de ella. El límite es un límite firme, pero donde se transmita que sin maltrato, sin dolor, sin nada, pero con firmeza y... Licenciada, muchas gracias. Claudicar, sí, pero Muchas lo que pasa gracias. que a mí... No, y por eso, disculpe. Amo por el tiempo de la esto, televisión es sí, así, lastimosamente. así mismo, yo sé, Doctor yo Almada, sé. muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Breve pausa y volvemos. Bueno, todos conocemos el evento ocurrido en la casa que vende empanada Don Vito. Qué rica empanada. Bueno, pero ratas en el lugar donde se fabricaban las empanadas. Diego Lanzá es abogado de Don Vito. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia. Cristina Sosa es del Departamento de Salubridad de la Municipalidad de Asunción. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo Sí, estás? buenas noches. Sí, encantada. Un gusto para lo que necesiten. Cristina, ustedes clausuraron el local. Hoy, sí. Hoy, ¿verdad? Hoy procedimos a realizar una clausura a través de una medida de urgencia. ¿Y por qué clausuraron? A raíz de una denuncia que ya habíamos recibido en el mes de julio, en esa oportunidad, y no sé si ya relato, nomás verá cómo fue. Sí. En esa oportunidad nos presentamos en el local y nos hicieron esperar mucho, más de 30 minutos. No era la primera vez. Ya Le hicieron esperar para pasar al lugar donde se para estaban haciendo. para ingresar al local. Cosa que levantó sospecha en ustedes, seguro. Sí. Y de hecho los mismos empleados nos habían dicho, cuando venga el encargado no les va a dejar entrar. Pueden pasar. Los empleados nos dijeron, pasen. Pasamos nosotros porque la ordenanza municipal 154 nos habilita para que nosotros podamos ingresar a los locales. En el artículo 3º
de la ordenanza y el artículo 5 nos faculta a nosotros, a los inspectores de salubridad, a ingresar a los locales donde elaboran y expenden alimentos. Con nuestra acreditación, simplemente nuestro carnet que nos acredita para poder hacer esas inspecciones. O sea que nuestra ordenanza es nuestro aval. Claro. Nosotros ni Y ahí entraron siquiera... ustedes a la... Y ahí ingresamos. ¿Dónde se fabricaba? Ingresamos a la parte baja, porque había sido, digo, nosotros no conocíamos, había un segundo piso. Nosotros ingresamos y ahí ya observamos pésimas condiciones de infraestructura, de higiene, bueno, imposible. Entonces, cuando estábamos terminando la parte de abajo, porque nos fuimos con un abogado, nos fuimos 3 inspectores, y cuando estábamos saliendo del lugar, ¿Y ahí qué detectaron? Ahí no vieron las ratas. No vimos ratas, vimos malas condiciones, de higiene y de infraestructura, pésimas condiciones. O sea, un local para elaborar comidas no puede estar en esas condiciones, muy malas condiciones. Cuando íbamos a subir a la parte de arriba, que es donde se fabrican las empanadas, ahí llegó el administrador y por poco no nos pegó, así. Pero me decía en serio, señora. En una forma, pero prepotente, de mala manera. El abogado se asustó y nos dijo, este señor, nos quedábamos 2 minutos más y nos echaba así literalmente a patada con sopapos, porque inmediatamente retírense de acá. Ustedes no tienen por qué entrar, tráiganme una orden judicial. O sea, nos maltrató verbalmente y si nos quedábamos un minuto más físicamente. Sí, yo misma fui. Yo misma. A pesar de tu condición de dama. Sí, de mujer. Sí. Estábamos entre tres mujeres y el abogado. Entonces nos retiramos a la parte delantera. En ese momento llega un auto de la policía y yo le dije, el policía tampoco sabía qué hacer. Le dije, señor policía, nosotros estamos acá para hacer una intervención y el señor, nosotros tenemos derecho a pedirle a la ayuda a la policía, porque eso también dice nuestra ordenanza, podemos pedir ayuda de la fuerza del orden público, para cualquier intervención que creamos que pueda ser peligrosa. Y ustedes tienen que estar acá para apoyarnos a nosotros. Nosotros estamos para apoyarlo a ustedes. Para resguardarles, nos dijo el policía. Ah, bueno, perfecto. Pero no pueden ingresar. Bueno, y ahí labramos un acta donde dice que el artículo 5 no nos permitió ingresar al local. ¿Eso fue hace 2 meses? Eso fue, a fines de julio. Ah, hace poco. Ese fue en julio. Un mes. A raíz de eso ya presentamos nosotros un pedido de medida de urgencia para la clausura del local. Por lo que habíamos visto, lo poco que habíamos visto y el hecho de que no nos permitió ingresar al local. Y el tema de las ratas, Cristina, ¿es solo foto las ratas? Resulta que esa denuncia hicieron los empleados. ¿Ustedes tuvieron en cuenta eso? Los empleados de la empresa. ¿Ustedes tuvieron en cuenta eso? Nosotros tuvimos en cuenta lo que nos dijeron los empleados. Ellos acercaron las pruebas, ¿verdad?, a la oficina. No pudimos detectar los animales en sí, ¿verdad? No, claro, pero los ¿qué son insectos. Las pruebas? Las fotos son las pruebas. Las fotos son las pruebas. Pero lo que nosotros pero nadie observamos asegura que en ese local tampoco las fotos. No podemos, por lo menos lo que ellos mandaron, no podemos saber porque no nos dejaron ingresar. Lo que pudimos ver, la parte de abajo, sí, era como para malas condiciones y podía haber de todo. Doctor Lanzat, la versión de Don Vito, ¿cuál es? Y ahí está. No le dejaron ingresar, esperaron, recibieron las pruebas irrefutables por la cual hoy están clausurando el local. Son fotos llevadas por ex empleados que hoy están despedidos y estamos en un reclamo judicial. Podría haber habido de todo, Nosotros negamos categóricamente que las fotos sean del local. Esto es una cuestión de índole laboral que en las redes sociales se viralizó tanto. La municipalidad tuvo 2 intervenciones en 2 días. Yo nunca vi tanta celeridad en un caso. Hasta yo le conozco a la señora y conozco su capacidad. Pero yo hasta quiero pensar que hay un poco de saña en contra de este local. Un local que tiene 22 años en el mercado, un local fundado por Carlos Escura, uno de los hermanos que
que falleció hace 17 años. Un local donde vive toda una familia, que son los Escura de esta rama del Don Vito, de la empresa Pima, donde viven empleados y que me parece a mí absurdo pretender creer que por no tener una cuestión de limpieza, de desinfección, tirar a la borda 22 años de trabajo. Germán, las ratas nunca, esas fotos nunca fueron del local. La propia municipalidad reconoce que ellos vieron pésimas condiciones de infraestructura, dice, y de salubridad. Este local hace 2 meses está cerrado justamente para adecuarnos a las nuevas tecnologías en cuanto a prevención contra incendios. O sea, el local no estaba funcionando. No. ¿Es cierto eso, Cristina? Bueno, ellos El se local estaba acercaron. cerrado. El local está cerrado hace 2 meses, Germán. Nosotros habíamos ido en julio. A partir de julio, de esa fecha, fueron la propietaria y con otra persona, ¿verdad?, de la empresa, se personaron a la oficina, junto a la directora, expresaron estaban muy apenados, ¿verdad?, apenadas por lo que había ocurrido, y dijeron que iban a cerrar momentáneamente. Nosotros ya habíamos solicitado la medida de urgencia. Que salió hoy la resolución. Que salió hoy recién. Hoy salió. Hoy recién. Y hace 2 meses está cerrado el local, No, en justamente julio. remodelando. Pero ellos dicen que se fueron hace un mes. Julio. En julio. Julio fue. Ellos Sí. fueron en julio. En julio fuimos Y nosotros. cuando ustedes se fueron estaba abierto. Estaba abierto. Y de hecho, ayer a la tarde fueron y vieron que había movimiento con vehículos Por que supuesto que hay ingresaban. movimiento. Te voy a explicar qué movimiento hay, licenciada. Vos en este Había momento de movimiento. ingresar al local y vas a encontrar paredes picadas, vas a encontrar cemento, vas a encontrar el techo destrozado, porque se están haciendo todas las cañerías para los trabajos de prevención contra incendios, los detectores nuevos. O sea, trabajos y movimientos propios de albañilería. Ese es el movimiento que hay en el local. Albañiles trabajando, remodelando todo lo que es el sistema de prevención contra incendios y de salubridad. No expendio de empanadas y no fabricación de empanadas. Y por eso hubieran dejado entrar, pues. Ayer ya se fueron y no dejaron entrar. Nosotros no podemos, primero yo no estaba ayer en el local, hoy nos encontramos nosotros y hoy, por ejemplo, no quisieron ingresar. Hoy directamente pusieron ya no había. la tira esta de clausura. inhabilitación de la medida de urgencia. En ese momento, ayer, nosotros, o sea, la empresa estaba trabajando, o los albañiles estaban trabajando en construcción. Ellos no tenían la autorización de los dueños para ingresar. Y nosotros no sabíamos que por una cuestión de viralización de 2 o 3 fotos que no se sabe de dónde son, ya íbamos a ser condenados de antemano por la sociedad, porque el daño que se le causa a la marca es invaluable. En este punto te quiero decir, Germán, que estos empleados que acercaron la denuncia, que se preparen porque van a recibir una acción penal, una querella por difamación y calumnia y una acción civil por daño y perjuicio. No sé qué le vamos a quitar a ellos, ¿verdad? Pero el daño que le han hecho a la empresa y a esta familia, que hace 22 años está en el rubro, es invaluable. Y lamento mucho que porque se viralizó mucho, la municipalidad haya llegado a este punto sin haber visto ninguna rata. Lo acaba de decir la licenciada. Pero No había dejan animales. entrar. Pero si no dejan entrar es el tema. Para empezar, cuando no permiten el ingreso a hacer Yo una en ese inspección. momento no estaba. Yo me hubiese encantado Pero estar todas en las ese veces, momento para en el mes dejarle de pasar. mayo ya estuvo una compañera, tampoco le dejaron entrar. En años anteriores no se les deja entrar. ¿Qué Pero documentación entonces tenemos uno de dice, eso? tenemos informe, uno dice, ¿qué tratan de ocultar? Y lo poco que vimos en esa oportunidad era desastroso. Un local donde se prepara comida no puede estar así. Los pisos hundidos, las paredes rotas, el techo, se caía a pedazos ese En local. este momento, Y por supuesto va a haber toda yo te clase puedo de decir que está insectos. en esas condiciones por los trabajos de albañilería. Y te repito, hace 2 meses, yo creo que unos días después de que... ¿Qué piensan los propietarios con respecto al daño recibido? Imagínate la situación. Esta es una empresa familiar que tiene... Este local en particular tiene 22 años. Este local en particular. Imagínate que se fue Rebulim, el profesor de San José, se fue a la inauguración, vivía todavía, hace 22 años. Imagínate el dolor de verla a tu hijo agonizando por una foto que se subieron en unos perfiles de Facebook.
de unas ratas una foto con unas ratas que no condicen con el local. Y que nadie puede decir, esas ratas son del local. Hoy los propios empleados ya decían, cuando escuchaban que existía la posibilidad de que no podían hablar tan alegremente y campantemente diciendo hay ratas en el local, y cuando escuchaban la posibilidad de que son pasibles de una querella penal por difamación y calumnia y por una demanda civil de daños y perjuicios, ya decían que ellos no sabían de dónde salió el video, pero ellos creen que son del local. Bueno, ahí tenés la Diego, respuesta. muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Cristina. Bueno. Muchas gracias. Ya. Breve pausa y continuamos. En la Universidad Nacional de Asunción siguen los conflictos. Un grupo de estudiantes retomó las protestas. Reclaman la modificación del estatuto. De nuevo tomaron el rectorado por unas horas. Además, le hicieron un cerco humano al vehículo del rector de la UNA, Abel Bernal, debido al descontento por el resultado de la asamblea. Enojados, se expresaron que no se tuvo en cuenta el planteamiento del estudiantado. Indignados, impidieron la salida primero de los asambleístas, luego del vehículo del rector. Como se exponían a una imputación por parte del Ministerio Público, no tuvieron de otra que, en ambos casos, levantar el cerco. Podían ser procesados por incurrir en una privación ilegítima de libertad. Advirtieron que las movilizaciones continuarán. Hoy, en La Clave, te contamos cómo seguirá este viernes la protesta. Bueno, usted recuerda el año pasado una nota de calles. Todo parece indicar de que podría llegar a haber algo parecido este año. Amalia Río es representante de medicina. ¿Qué tal, Amalia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Carol Noceda es estudiante de veterinaria. ¿Cómo estás, Carol? Jessica Resquín es estudiante también de veterinaria. ¿Cómo están? Sí, un gusto. Bueno, para que la gente haga una analogía rápida con respecto a lo que ocurrió el año pasado y lo que está ocurriendo ahora, ¿en qué se asemeja? Y digamos que se asemeja nuevamente en que el mandato de los docentes está nuevamente dirigiendo la UNA al quedarse en la estructura en la que estaba y con la que estamos luchando, que nosotros creemos que cambia con la reforma del estatuto real, con el cambio real del estatuto, y nuevamente hoy el cuerpo docente está moviéndose en bloque y decidiendo todas las cuestiones de manera básicamente unilateral, ¿verdad? O sea, el cuerpo docente está conservando el statu quo, o sea, está defendiendo el statu quo. Ustedes quieren romper el statu quo y tener un nuevo reglamento interno. Así mismo. Quisiéramos más que nada propiciar un ambiente, ¿verdad? O generar un ambiente óptimo para la reforma estatutaria de la UNA, en la cual el estudiante pueda tener mayor participación, mayor peso y mayor decisión dentro de los órganos de gobierno, ¿verdad? Ese es uno de los puntos más importantes de la reforma que tanto se espera hoy dentro de nuestra universidad. Jessica. Sí, la semejanza sería de que seguimos luchando por lo mismo. Queremos romper la corrupción en la UNA. Y lastimosamente el estatuto que estaba vigente era lo que le permitió a Froilán hacer todo lo que hizo, ¿verdad? Entonces la única forma en la que se logre el verdadero cambio que nosotros exigimos el año pasado y que continuamos durante todo este año exigiendo es con la reforma del estatuto para garantizar que ninguna otra persona vuelva a hacer lo que hizo Froilán Peralta. ¿Qué posibilidad es real de conseguir eso ahí? Bueno, yo creo que eso depende mucho de generar un ambiente muy parecido a lo que fue en septiembre del año pasado, teniendo en cuenta que el año pasado nosotros lo que conseguimos fue extirpar una cara de un cuerpo podrido, pero el cuerpo quedó y van creciendo otras cabezas. Entonces, ahora nosotros nos luchamos contra pedir la renuncia de una persona o de dos. Estamos tratando de conseguir que los docentes de la universidad se sienten y dialoguen con los otros estamentos, porque hoy los docentes de la universidad tienen mayoría propia. Ellos no necesitan siquiera que esté presente ningún miembro de los otros estamentos para tomar todas las decisiones de la universidad.
Y la pregunta fundamental es si la dirigencia exclusiva de los docentes, y digo exclusiva porque ellos pueden tomar decisiones solos como estamento, le hace tanto bien a la universidad, porque en todos estos años la universidad llegó al punto en el que llegó y en el que estamos hoy, que fue escándalo nacional, escándalo internacional. Llegamos a este punto con la dirigencia exclusiva de los docentes. Hoy nosotros nos pedimos dirigir la universidad a los estudiantes, eso es ilógico, es absurdo. Pedimos que ningún estamento de la universidad tenga el poder absoluto. Pero lo que yo me pregunto es, yo estuve con ustedes el año pasado en la UNA, entramos ahí cuando nadie podía entrar, hicimos el programa desde el interior 2 veces, no una vez, 2 veces. Lo que les pregunto es, ¿qué posibilidades real hay? Es decir, siendo realistas, ¿hasta dónde pueden forzar? ¿Qué les puede obligar? ¿Qué les va a llevar, aunque sea forzado, a los docentes a sentarse en la mesa y sacar un documento consensuado con ustedes? Yo creo que lo que va a propiciar eso es que ellos se den cuenta que la universidad no funciona sin estudiantes. Si los estudiantes eventualmente, hoy medicina está en paro académico, FIUNA está en paro académico. ¿Por qué motivo? Medicina entró en paro académico por el resultado de la asamblea universitaria. Si hoy están en asamblea otra facultad, está Politécnica, está Filosofía, está el Instituto de Trabajo Social. Todo por el mismo motivo. Todo por el mismo motivo. Si todos los estudiantes decimos no entrar a aula, se pierde la naturaleza de la universidad si nos están dando clases, nos están enseñando. Entonces está cumpliendo solamente una función administrativa. Y ahí a lo mejor se dan cuenta que la universidad no existe sin los estudiantes. ¿Y ustedes van a llegar a eso? O sea, ustedes, los estudiantes, ustedes van a decir, no hacemos, no nos vamos a clase si es que no nos dan un estatuto nuevo. En este momento, cada unidad académica está conformando o está realizando sus respectivas asambleas estudiantiles, ¿verdad?, para poder definir los lineamientos o las opciones, ¿verdad?, que hay para poder ejercer un poquitito de presión sobre la decisión tomada por la asamblea de ayer, ¿verdad?, para poder tratar de llegar un poco a que la asamblea pueda convocarse de nuevo, ser convocada de nuevo a fin de rever estos puntos que ayer fueron cambiados, ¿verdad? Claro. Sin la participación estudiantil, sin el consenso, sin el disenso, sin el diálogo, sin que se hayan socializado muchos puntos a nuestros respectivos estamentos, los órganos de gobierno, por ejemplo, fueron modificados en su estructura, lo cual obviamente no era lo que nosotros queríamos llegar, ¿verdad? Y ni era lo que estaba en el orden del día de la asamblea que fue realizada ayer. Entonces, ahora nosotros nos encontramos todavía tratando de explicar a nuestros compañeros qué fue lo que ocurrió ayer y en base a eso tomar decisiones. Diego, ¿tienes preguntas para las estudiantes? Sí, Germán, en tu cuenta de Facebook, Germán Martínez B. Corta, la gente deja preguntas como, por ejemplo, ¿ustedes, los estudiantes, se sienten o no representados con las figuras estudiantiles que están dentro del Consejo? Lo primero que preguntan. Y lo demás, Germán, que veo que preguntan es si estas protestas van a seguir así, cerrando el paso de autoridades, si no les parece ya un poco exagerado ello. Sí. Nosotras somos representantes estudiantiles, así que no sabemos si somos las personas correctas, ¿verdad?, para preguntar, pero yo creo que sí, porque nosotras, al menos las que estamos acá, tenemos, nosotros todas las decisiones que tomamos ya los llevamos mediante plenarias y asambleas y respondemos a lo que nos pidan los estudiantes, pero lastimosamente en otras facultades no se da lo mismo. Hay facultades en donde o no llaman a asamblea o no hacen caso a la respuesta a la que pidió el estudiantado. Diego, ¿hay más? Sí, Germán, sí también, por ejemplo, veo que están dejando en tu cuenta de Facebook otras preguntas como, por ejemplo, si van a seguir tomando el rectorado como edificio como tal o va a ser solamente vigilia permanente. Eso es algo, son delineamientos que nosotros no podemos dar ahora porque, como explicó la compañera, son producto de las asambleas estudiantiles. Después de la asamblea nos juntamos todos los representantes, bajamos lo que cada asamblea propuso, decidimos y así, o sea, no nos movemos a mero parecer nuestro nomás, ¿verdad? Claro, o sea, todavía no se llegó a esa instancia de llegó decidir. A esa instancia. Pero las decisiones que puedan tomar pueden ser duras. Sí, es que el cambio del estatuto es la columna vertebral del cambio real en la universidad.
Si nos seguimos conformando nosotros como estudiantes y como paraguayos en cambiar caras y no cambiar la estructura, no vamos a llegar a ningún lado y no va a cambiar nunca el país si la universidad no cambia. Entonces, ahora es el momento, yo creo que ahora es mucho más difícil lo que pedimos conseguir, porque ahora le estamos tocando a todo un conjunto de personas que se movió por muchos años pagando favores a cambio de votos. Ustedes están queriendo desmantelar un beneficio masivo que tiene la gente que justamente le tiene que dar a ustedes el arma para desmantelarlo. Así mismo es. O sea, la gente que tiene que tomar la decisión de quedarse sin el poder absoluto es la que tiene que decidir, y a lo que ellos le llaman democracia, y me gusta esa analogía, porque ellos le llaman democracia a lo que pasó en la asamblea, pero es un estamento el que decide por mayoría propia su conveniencia. Así de simple es. Y es difícil que, bueno, si llega a haber un lío, vamos a irnos otra vez. Vamos a estar esperándoles Vamos a entonces. preparar un set. Vamos a contactar con ustedes y vamos a irnos de vuelta. Un lindo lío. Les agradezco mucho la presencia. Nosotras. Muchas gracias. Por el espacio. Y bueno, les puedo decir, sigan adelante. Estaba recordando un hecho, cuando venía al canal, estaba recordando un hecho. Pensar que los estudiantes en los Estados Unidos que se oponían a la guerra de Vietnam tomaron una universidad y la Guardia Nacional entró a la universidad y mató a unos cuantos. O sea que las gestas estudiantiles universitarias son muchísimas. De hecho, en París tomaron, en la década del 60, tomaron París. La imaginación al poder. El mayo francés. ¿Conocen eso, verdad? Sí. El mayo francés. Increíble. Así que fuerza, chicas. Fuerza. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Diego, nos vamos. Muchas gracias, Germán. Veo que mucha gente dejó sus comentarios, así que agradecemos a todos quienes escribieron. Germán Martínez Becorta. Muchas gracias, Diego. Si Dios quiere, nos encontramos en 8 días más. La Clave fue presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país.